Hola, muy buenas noches. Una vez más, bienvenidos a Diálogos con Rocío Aguilar. Soy Elusaí Rafael, quien nos estaré acompañando un momento en ausencia de la licenciada Rocío Aguilar. Y pues bueno, hoy hablaremos de un tema muy interesante e importante que es hablemos de la salud mental. Justamente, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestra ponente en este día, la doctora Verónica Loera. Hola, doctora Verónica, ¿cómo estás? Hola, Elu. Buenas noches. Un gusto saludarte. Pues bueno, les vamos a explicar un poquito quién es la doctora Verónica Loera Neave. Ella es especialista en psiquiatría por la Universidad de Guadalajara. Además de esto, tiene una especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente por la Universidad Autónoma Nacional de México. Una licenciatura, también cuenta con la licenciatura en psicología y es médico general. Bueno, ella nos estará hablando de la importancia de la salud mental y de los mitos que hay a través, que hay en la población acerca de la salud mental. Les voy a leer un poquito algunos datos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Psiquiatría, un 30% de la población sufre algún trastorno mental, es decir, alrededor de 33 millones de personas. Pero de esos 33 millones de personas, solo una de cada 10 recibe tratamiento y una atención médica eficaz. Entonces estamos ante una grave problemática porque estos temas de salud mental tienen muchos mitos, tienen muchos estigmas. Bueno, también tiene que ver mucho con que el presupuesto para salud mental apenas es el 2%, ¿no? La OMS ha recomendado al país que si se desea atender este problema que es tan fuerte, a México le hacen falta más de 12,000 especialistas en salud mental, es decir, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, y obviamente estos médicos pues nos pueden ayudar a tener una vida mejor, ¿no? Fíjense que hay el suicidio, por ejemplo, la depresión, son causas de muerte importante en México y la gente casi no habla de esto. En México casi no hablamos como de la salud mental, la vemos como un estigma, lo vemos como algo que debe dar miedo, cuando pues es una enfermedad como cualquiera, ¿no? Y el estar bien significa la salud no solamente es física, sino también es mental, también es cómo nos relacionamos con el otro. Y pues bueno, para explicarnos esto, le damos la bienvenida otra vez a la doctora Verónica. Y doctora, ¿nos puede explicar un poquito qué es la salud mental y qué importancia tiene la salud mental? Creo que sí, Elu. Gracias por haberme invitado. Es un tema realmente importante y interesante, definitivamente. Hablar de salud mental no nada más es estar libre de enfermedades mentales. La salud mental va más allá. Es estar saludable dentro del aspecto físico, biológico, social y psicológico. Para lograr todo esto, tenemos que tener en cuenta que son un cúmulo de factores que nos van a dar este bienestar. La OMS define como tal a la salud mental como un estado de bienestar que permite a los individuos hacer sus habilidades, afrontar el estrés cotidiano de la vida, trabajar de manera productiva y aparte contribuir con su comunidad. Así lo define la OMS específicamente. Entonces va más allá de solamente no estar enfermo, ¿sí? Por lo tanto, es muy, muy importante tener en cuenta cuáles son los factores que pueden alterar nuestra salud mental, ¿sí? Los factores que afectan o contribuyen a la pérdida de la salud mental, muchos están relacionados con la pobreza, el nivel socioeducativo. Dependerá mucho de si se es hombre o mujer y dependiendo del grupo de edad en el que nos encontremos, será la patología mental que acusará a determinado grupo, ¿sí? Dentro de esto es muy importante recalcar que también los niños pueden perder el equilibrio de la salud mental, ¿sí? Se puede pensar que los niños son pues seres felices, que no tienen preocupaciones, que se les va responsabilidades, porque creemos que tienen responsabilidades, es ir a la escuela y estar bien, ¿no? Ah, ajá. Entonces, ¿por qué es tan importante la salud mental? La salud mental, en ausencia de esta, no podemos tener una salud global.
si perdemos nuestra salud mental, se ha visto que puede condicionar o conllevar a otras patologías, no como causa directa. Por ejemplo, se ha visto que se ha relacionado con mayores riesgos de enfermedad cardíaca, con enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿sí? Consumos de sustancias, y se ha relacionado también con conductas antisociales, ¿sí? Entonces, realmente la salud mental impacta no solo en el individuo que la está teniendo, impacta en nuestra sociedad y en la calidad de vida que llevamos como sociedad, ¿sí? Pero, ¿nos puedes explicar un poquito cómo es que la salud mental tiene que ver con el nivel socioeconómico? Ahí, ¿qué tiene que ver? O sea, un poquito más amplio. Sí, claro. Eh, el nivel socioeconómico nos habla específicamente de los niveles de pobreza, ¿sí? La realidad es que a mayor pobreza se ha visto que existe mayor patología mental, ¿sí? Para tener acceso a la salud, a la información, implica costo, ¿no? Implica realmente tener un poder adquisitivo. Podríamos pensar que existen lugares que son gratuitos, ¿sí? Pero como tú lo mencionabas, el monto destinado para la salud mental es mínimo, ¿sí? Entonces, realmente, al ser tan poco, los espacios públicos son también muy limitados. En el país existen alrededor de 13 centros nada más, realmente donde se puedan hospitalizar a pacientes que lo requieran. Estamos hablando de un país entero, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy poco. Y eso que son públicos, ¿no? Entonces, para todos la población de mexicanos que somos, pues es realmente escaso, ¿sí? Entonces, el hecho de estar viviendo condiciones extremas o condiciones de desamparo, violencia, pobreza, nos condiciona a desarrollar. No es como una causa-efecto, ¿verdad? La enfermedad mental, al igual que la mayoría de las patologías, es multifactorial, ¿sí? Entonces no es lo mismo una mujer embarazada que tiene a la mano todos los servicios, nutrientes, acude a sus citas de control prenatal con toda la tranquilidad, que aquella que no lo tiene. Entonces finalmente se vuelve un tema socioeconómico, ¿sí? Todo es algo redundante, ¿sí? Porque finalmente a eso se reduce, a las posibilidades de acceso al servicio. ¿Y No qué sé. tan, sí, y qué tanto tendrá que ver toda esta cuestión de los mitos? O sea, a lo mejor que también existen detrás de la parte de la salud mental. Hay mucha gente que a lo mejor cuando algún amigo, algún pariente le dice, ay, como que yo creo que necesitas ir a terapia o necesitas ir al psicólogo o necesitas ir al psiquiatra, existen muchas personas que se niegan y utilizan mucho esta palabra que es, no, pues si yo no estoy loco, ¿no? Solamente los locos van, sin darse cuenta que pues a esa palabra no se debe de utilizar, que al final de cuentas es una enfermedad mental como cualquier otra. Está como muy estigmatizado, ¿no? Está como muy mal visto que la gente vaya al psicólogo, ¿no? También tiene que ver mucho con la cultura o no sé tú qué opines. Eh, Pues realmente el retraso en la recepción de la atención de la salud mental, hay estudios sobre esto y realmente en muchos países llega a retrasar entre 2 hasta 4 años, ¿sí? En nuestro país. Y esto es sí, sí puede ser por falta de información, de conocimiento, los mitos, ¿sí? Y también por el poco acceso que tenemos a ellos. Dentro de los mitos que mencionas de cómo se nombra de manera despectiva a la enfermedad mental como locura, pues era el término que se utilizaba en la antigüedad, ¿no? Inicialmente. Ahora se sabe que la enfermedad mental es como cualquier otra enfermedad, ¿sí? No hay diferencia entre una enfermedad mental a tener diabetes, hipertensión, cáncer, ¿sí? La diferencia con estas enfermedades es que el resto de la población las ve como reales, ¿no? Y a las enfermedades mentales, pues como no se ve o no hay un estudio en sangre, en imagen, a donde que se pueda realizar, pues las personas les deja de dar valor, ¿no? Y se convierten en enfermedades de personas débiles. Así es como se visualiza la enfermedad mental, ¿sí?
como enfermedad de personas débiles, de falta de carácter, y pues no es así, definitivamente. Actualmente el acudir con los psicólogos está un poco más aceptado, ¿no? Aún sigue habiendo estigma al acudir al psiquiatra. Realmente llegan al consultorio y sufren, ¿no? Sufren diciendo es que no creí llegar aquí, ¿no? Así como si fuera lo peor que les pudiera pasar en la vida, ¿no? Haber llegado al consultorio. Entonces, no sé cómo llegué hasta aquí, les causa tanto malestar, tanta vergüenza, es que me esforcé tanto, fui a terapia. O sea, las personas se esfuerzan tanto eh, porque evitan ir al psiquiatra, o sea, llegan ahí porque están desesperados. Entonces, es importante disminuir esta carga, porque finalmente acudir con el psiquiatra es como ir con cualquier otro médico, o sea, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Las enfermedades mentales no son diferentes a otras, por lo tanto es necesario darles el valor que las demás tienen. Nunca le diríamos a alguien que tiene diabetes que se esfuerce nada más, que deje de tomar sus medicamentos y que va a pasar, ¿no? Que le eche ganitas, como muy comúnmente se dice respecto a la salud mental. Existen muchos mitos respecto a la salud mental. Uno de ellos es que si tomas medicamentos te vas a ser adicto o dependiente, ¿no? Pero finalmente hay otras enfermedades donde la gente no ve mal tomar medicamentos, las personas con diabetes que sin insulina, las personas con hipertensión, las personas que tienen enfermedades gastrointestinales que continuamente tienen que tomar medicamento y allí no hay ningún problema, pero volvemos a lo mismo. Los medicamentos en psiquiatría que se utilizan, pues son bastante seguros, ¿sí? Y realmente no causan estos síntomas o estos problemas que las personas consideran un problema, ¿sí? Y volvemos al punto donde la gente quiere hacerlo por ellos mismos, como si la enfermedad mental se las causaran por voluntad propia, y tampoco es así, ¿sí? No sé qué otro mito hayas escuchado, Elu. Pues sí, mira, esto del mito de la enfermedad mental, esto que hablas de los medicamentos es un estigma súper fuerte, ¿no? Como tú decías, o sea, ya el acudir con un psiquiatra es como decir, no, esto es lo peor, o sea, ya no tengo solución, ya Ajá. estoy súper mal, seguramente no voy a estar bien. Y como tú lo decías, es tomar un medicamento como cualquier otro. Nosotros no tenemos el estigma de decir, ay, pues como tú lo decías ahorita, ¿no? Estoy diabético y necesito insulina. Nadie se asusta ni nadie dice, ay, necesito insulina, qué horror, ¿no? Simplemente vamos por la insulina, no la ponemos y sabemos que eso nos va a generar un bienestar físico. Lo mismo sucede con esta parte de las enfermedades mentales, ¿no? Pues Sí. necesitamos a lo mejor algún químico, neurotransmisor, que no producimos de manera natural, que simplemente puede generar que tengamos algún comportamiento como cualquier otro, o a lo mejor alguna idea, y entonces la gente dice, qué miedo ir al psiquiatra. También mucho tiene que ver con que las enfermedades mentales son un castigo de Dios, o a lo mejor que se te metió el demonio, ¿no? Cuando vemos a alguna persona pasa mucho, ¿no? Y tiene que ver con la historia de la antigüedad, ¿no? Como la demonología es el antecedente, ¿no? De estas enfermedades mentales. Entonces alguien se decía, oye, está actuando raro, está actuando diferente, seguramente está poseído o algún demonio lo poseyó. Y la gente que tiene un enfermo mental tiene vergüenza, vergüenza de decirlo. Les da vergüenza decir, oye, pues es que tengo depresión, tengo ansiedad, tengo un trastorno de bipolaridad, tengo esquizofrenia, porque hay toda una serie de mitos creyendo que eso es un castigo o que a lo mejor pues estoy siendo poseído cuando no es así. Eso es lo que yo he oído pues en De hecho, algunas es ocasiones. cierto, eso que comentas es muy cierto. Se vive como un castigo. Dentro de la depresión, específicamente, hay una pregunta dentro de las escalas de evaluación que es abierto a la pregunta. Es, ¿usted considera que está siendo castigado por algo? Y la mayoría de las personas considera que sí, ¿no? Realmente no es un castigo, volvemos a lo mismo, es una alteración bioquímica como cualquier otra enfermedad. El sentir vergüenza es por el desconocimiento que se tiene de estas enfermedades, y lo cual retrasa el tratamiento y que se compliquen todavía muchísimo más las condiciones de salud mental. Eh,
Los castigos, pues como tal, no podríamos hablar de ello porque no existe, no es así. Las enfermedades existen pues porque estamos en este mundo, existen mutaciones, existen virus, existen bacterias y pues existen muchos factores que desencadenan en enfermedad al conjuntarse y es lo mismo que sucede con la enfermedad mental, ¿sí? También otro de los mitos muy comunes en torno a esto es el hecho de, híjole, lo tiene mi familiar, lo tengo yo, lo voy a tener yo, ¿sí? Lo van a tener mis hijos, ¿sí? No necesariamente, y eso es muy importante, ¿sí? Hay personas que llegan a dejar a parejas, familias, por temor, ¿no? Por temor y desconocimiento. Entonces, no es así, no es causa-efecto, como lo acabamos de mencionar, ¿sí? El término heredabilidad es en términos poblacionales, no es en términos personales. O sea, si yo lo tengo, lo tiene mi hijo. No, no, es en términos, a eso se refiere la heredabilidad, ¿sí? Entonces, también eso es muy importante mencionarlo, ¿sí? Se lo heredé a mi hijo. Muy comúnmente las mujeres se sienten muy preocupadas, y digo las mujeres, porque se sienten muy aterradas de que cuando tienen depresión puedan contagiar, y así lo dicen, o que sus hijos lo aprendan, o que pasárselos a sus hijos. Y pues no va por allí, ¿sí? No es en ese sentido y no lo van a heredar solamente porque uno de los progenitores lo tiene, ¿sí? También eso es un mito. Sí, también algo que es interesante, por ejemplo, la depresión, que es un tema que es súper importante tratarlo porque mucha de la población lo sufre y piensa que echándole ganas, así Sí. literal, échale ganas y vas a salir de la depresión. Tú piensa positivo, tú échale ganas, tú vas a poder, Ajá. cuando realmente necesitamos una atención, porque si estamos viviendo procesos de tristeza tan fuertes durante determinado tiempo, donde ya o comemos mucho, o dejamos de comer, o dormimos mucho, o no dormimos, pues ahí ya hay alertitas que nos están diciendo que algo no está bien. Pero la gente comúnmente suele preguntar o decir, no, pues échale ganas, al fin y al cabo vas a salir de ahí, ¿no? No hay ningún problema, al cabo, siendo fuerte, tú vas a poder. Cuando la persona probablemente necesite un tratamiento, ¿no? Y no vemos la importancia del tratamiento o creemos que, bueno, está triste, se le va a pasar. Entonces, ¿qué pasa con esto de la depresión, ¿no? Que es un problema tan fuerte en jóvenes y luego terminan, a mí me tocó el caso de una alumna, yo la veía muy bien y de repente así como a los 2 semestres pues se había suicidado. Y entonces pues fue algo muy fuerte para mí, pues el darme cuenta de esto, ¿no? Y dijimos muchos, pues ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero a veces cuando ya entre las amigas están dando como sus tips de ayudas y que a lo mejor no tienen el conocimiento de decir, oye, tienes esto, yo hasta aquí te puedo ayudar, pero lo que te puedo recomendar es que vayas con un terapeuta o con un Claro. psicólogo o con un psiquiatra, ¿no? Eso pasa mucho. ¿O cómo ves tú ese tema? Sí, definitivamente. La depresión es una de las principales causas de año de vida perdidos o ajustados por discapacidad. La depresión es un tema tan amplio y que en este año que pasó, eh, secundario a la pandemia, se vio una alza tremenda, ¿sí? El aislamiento, la falta de contacto físico, el temor vino a desencadenar en síntomas depresivos, en cuadros depresivos francos y en cuadros de ansiedad propios de un trastorno. Hay que tener en cuenta que no cuando estamos tristes, estar triste no es estar deprimido, ¿sí? Eso es muy importante. Tener una preocupación no es tener un trastorno de ansiedad, ¿sí? Existen criterios muy particulares donde nos habla de síntomas, aparte del síntoma debe de haber tiempo y cantidad de tiempo de duración. Entonces, es muy común que estemos tristes y las personas digan, es que estoy deprimida, ¿no? Y no va por allí. El esforzarse por sentirse mejor es una característica que llega nuevamente, volvemos a lo mismo, a retrasar el tratamiento, ¿sí?
no se va a quitar con ser positivo, no se va a quitar con solo hacer ejercicio, no se va a quitar necesariamente solo con ir a terapia. Puede haber cuadros depresivos leves que sí respondan perfectamente bien a la psicoterapia. Los moderados a graves requerirán terapia y aparte medicamento, ¿sí? Entonces la terapia psicológica es fundamental para desarrollar herramientas y realmente tiene un efecto benéfico y se ha visto a través del tiempo, existen estudios longitudinales que hablan sobre las modificaciones cerebrales que realiza la psicoterapia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se requiera aparte otro tipo de intervención, como son los fármacos. Lo ideal sería tratar con las dos herramientas, ¿no? Fármacos y psicoterapia, ¿sí? Para lograr una remisión adecuada. Dentro de los mitos es que las enfermedades mentales, específicamente algunas en donde hay síntomas psicóticos, la gente tiende a ser violenta, ¿no? Entonces tienden a aislar a las personas o relegarlos, ¿sí? Entonces, hay enfermedades que cursan con alucinaciones, con delirios, eh, pero no necesariamente las personas son violentas, ¿sí? O sea, eso es un mito, ¿sí? No, no es así. Las personas con esquizofrenia, por mencionar una, no son violentas, ¿sí? Eh, Hay otro que muy comúnmente que la gente dice es que es bipolar, ¿no? Porque le cambia el humor constantemente. No, o sea, el trastorno bipolar es una enfermedad grave, realmente, que no es que se cambie el humor de un momento a otro, ¿sí? Son cambios sostenidos durante determinada cantidad de tiempo, que una persona cambie durante el día, puede hablar simplemente de ser voluble, ¿no? O de que responda muy fácilmente a cambios en el entorno. Y usamos tan fácilmente este tipo de enfermedades como un insulto o como una forma de justificarnos que a veces se puede confundir, ¿no? Se puede confundir realmente las personas y pensar que tienen una enfermedad, pero a la hora de tener que buscar atención, pues no van tampoco. Disculpa, ¿y cómo podemos saber que hay un problema de salud mental y que tenemos que ir a una atención, ya sea psicológica o sea psiquiátrica? ¿Cómo le hago yo para saber que de verdad necesito ir con el especialista? ¿Qué Ok. características a lo mejor, por ejemplo, en depresión o en ansiedad podría ir como dándome una lucecita así como rojita, como para decir, ya es momento de atenderte y es momento de asistir? Porque a lo mejor a veces creemos que vamos a poder solos, ¿no? ¿Cómo le hacemos o cómo sabemos? Ok. Fíjate que si nos regresamos tantito a la definición de salud mental, nos puede dar unas claves. La voy a leer. ¿Sí? Según la OMS, es un estado de bienestar que permite a los individuos realizar sus habilidades, afrontar el estrés cotidiano de la vida, trabajar de manera productiva y contribuir con su comunidad. ¿Sí? Entonces, para no centrarnos en cada una de las patologías, por ejemplo, ahorita depresión, o nos vamos a la ansiedad, o en ideas suicidas, si vemos que una persona perdió su estado de bienestar, o sea, ya no se siente cómodo, no disfruta, ¿sí? Ya no está realizando sus habilidades o sus capacidades que actualmente hacía, él o ella lo puede notar y también su entorno, ¿sí? Si el estrés cotidiano de la vida ya le está causando dificultades, esto es, no sé, se fue el camión que tenía que tomar y todo eso resultó todo un drama y una catástrofe. Siento que solo pasó el camión, ¿sí? Y es un estrés cotidiano, ¿sí? No compré el gas, ok, no lo pedí. Y eso resulta en todo un drama o en toda una tragedia familiar, ¿sí? Si ya tampoco puedo trabajar de manera productiva y contribuir a mi comunidad, podemos hablar de comunidad como mi familia, mi entorno, mi colonia. Ok, entonces, si yo antes podía hacer todo eso, o estaba cursando con este estado de bienestar y ya no, algo está sucediendo, ¿sí? Algo. ¿A dónde voy a ir? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Dependerá de la gravedad de lo que me está sucediendo, ¿sí? De eso va a depender.
Entonces, cuando yo ya no me siento bien, cuando una situación que es muy pequeña, que a lo mejor se puede resolver de manera sencilla, yo empiezo, como dices, a dramatizar o a pensar mucho, o que eso no me deje generar mis actividades cotidianas y que a lo mejor un suceso que es pequeño lo hago muy grande o a lo mejor vivo muy angustiado, ya estaríamos hablando de que sí es importante y que dejo de hacer actividades, de que ya es importante recurrir a un especialista. Sí, 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 sí. O por otro lado, a la más mínima situación que no me parece adecuada, reacciono violentamente, ¿no? Que sería el otro extremo. O sea, dejo de funcionar, dejo de hacer lo que estaba haciendo, o me sobre preocupo en lugar de ocuparme, y por otro lado voy caminando y alguien me vio y siento que me está agrediendo y voy y me peleo, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la conducta, la irritabilidad. Nos centramos mucho en la depresión y en la tristeza, ¿sí? Pero la irritabilidad constante, desbordada, agresividad, consumo de sustancias, pues también son indicativos de solicitar atención mental, ¿no? Entonces, si yo estoy consumiendo demasiado alcohol, también puedo ir con un especialista en salud mental o estoy consumiendo pues alguna droga, ya sería importante asistir. Claro, hay una línea entre el consumo, ¿sí? O el utilizar una sustancia y el abuso. El abuso, cuando yo utilizo una sustancia y me está causando ya problemas personales, familiares, laborales, sociales, legales, y aún así lo sigo haciendo, ya estamos frente a un problema, ¿sí? Ok, muy bien. Te voy a interrumpir un poquito porque fíjate que nos están viendo desde Morelos, desde Oaxaca, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Monterrey, Tampico, Ensenada, Tijuana, California, Ottawa, Canadá, la Ciudad de México, desde Nayarit, Aguascalientes, Sonora, Houston, en Texas y El Salvador y el área metropolitana de Guadalajara. Muchísimas gracias a todo el público que ve Diálogos con Rocío, aunque ahorita la licenciada no se encuentra, se va a integrar en un momento más para que estén ustedes probablemente con ella. Y pues bueno, no se les olvide que Diálogos con Rocío es un programa para el desarrollo humano en donde ustedes pueden tener herramientas para mejorar su vida y tener bienestar en todos los aspectos. Mira, Vero, tenemos unos comentarios, por ejemplo, de Giovanni Rodríguez que dice, qué interesante tema, como todos los jueves, saludos. Tenemos a Siri Ramírez quien nos escribe, la salud mental es prioridad para estar plenamente en nuestro día a día. DC Ninis nos dice, excelente tema, gracias por aportar tanto. Y tenemos una pregunta de Marta Alicia Gómez Parra. ¿La bipolaridad o los trastornos mentales de esquizofrenia se heredan? Es lo que comentábamos hace un momento, ¿sí? La habilidad se refiere en términos poblacionales a la frecuencia con la que se van a presentar dentro de una comunidad, no a la consanguineidad que pueda yo tener si yo tengo una patología mental con mi descendencia, ¿no? O sea, no es, yo la tengo, mi hijo lo tiene. No es así, ¿sí? Entonces es un mito ese, ¿no? Al final de cuentas. Aumenta las probabilidades si hablamos en términos probabilísticos, ¿no? En estadísticas. Pero aquí eso lo tenemos que tomar como con esa reserva, ¿sí? Aumentar la probabilidad es como si compramos un solo billete de la lotería y compramos 20, ¿sí? O compramos 50. Tener una enfermedad es como si hubiéramos comprado 50, 20, pero no quiere decir que no la vayamos a sacar la lotería, ni la enfermedad mental, ¿sí? Ok. Sí habrá gente que toda la vida compre 1000 billetes y nunca se los saque. Muy bien. También fíjate que, como tú lo decías, en ocasiones también hay un estigma, ¿no? Hacia las personas que tienen alguna enfermedad mental. Hay quienes dicen que a lo mejor no pueden tener una vida laboral, una vida normal dentro de su pareja, porque pues esta enfermedad mental impide que ellos puedan tener un trabajo específico, ¿no? O a lo mejor
tal vez impide que puedan ser sociablemente. ¿Qué pasa si una persona tiene alguna enfermedad? ¿Qué tantas posibilidades hay de que pueda estar insertado normalmente dentro de una comunidad o de una sociedad? Muchas, muchas. Y esto depende sobre todo de qué tipo de patología mental estemos hablando, ¿no? A lo mejor si hablamos de una discapacidad intelectual, antes nombrada retraso mental, si es muy profundo, pobremente se va a lograr, ¿verdad? Eso no se lograría. Pero dentro de otras, depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención, ¿sí? Muchas personas pueden insertarse laboralmente, ¿sí? Y otras enfermedades más, esas solo fueron por mencionar algunas, no es que solamente eso, ¿sí? Lo que es cierto es que tener una enfermedad mental y no atenderla adecuadamente en tiempo y forma, claro que va a ocasionar que el tiempo de vida productivo se reduzca, ¿sí? Entonces, si lo identificamos y lo tratamos, pues no tendríamos por qué tener mayor problema. Muy bien. Oye, también me gustaría preguntarte un poquito porque, bueno, cuando uno va a terapia y a lo mejor les dice a otras personas que estás yendo a terapia o que estás, pues en atención psicológica, dice mucha gente que para qué vas si es perder el tiempo. O lo ven como, ay, no, pues ir con un terapeuta, como para qué, ¿no? Y mucha gente cuando tú les dices, no, pues es que a lo mejor me está ayudando mucho a mejorar algún aspecto de mi vida, me siento más feliz, no me siento estresado, vivo, como tú dices, vivo mejor, ¿no? Este, eh, ¿Por qué a veces la gente piensa eso, ¿no? Que la terapia es una pérdida de tiempo, tú que eres psicóloga, ¿nos podrías hablar un poquito? Muchas de las personas piensan que cuando van a terapia es solo hablar, ¿no? Y platicarle los problemas a alguien más, ¿no? Entonces llegan a la conclusión de que cómo platicar resuelve. Pues y es real, ¿no? O sea, platicar no me lo va a resolver, no resuelve. Sin embargo, los profesionales de la salud mental, los terapeutas, tienen capacitación y entrenamiento y conocimiento que nos pueden ayudar a todos, ¿sí? No necesariamente tengo que tener una crisis existencial para acudir a terapia, ¿sí? O sea, no, definitivamente no. Puede ser simplemente porque no sé cómo relajarme en un entorno estresante de mi trabajo y voy y adquiero herramientas, ¿sí? No tengo que tener una enfermedad mental, no tengo que estar teniendo un problema para buscar acompañamiento, ¿sí? Simplemente voy porque quiero sentirme mejor, quiero obtener herramientas, ¿sí? A lo mejor no soy una persona muy sociable, no soy muy asertiva y quiero desarrollar esa área de mi vida. Entonces voy con alguien, muy probablemente con un terapeuta cognitivo-conductual y ponga en práctica técnicas de asertividad y pueda mejorar esa área. Entonces no necesariamente es que sea platicar y que tengamos que ir cuando tenemos un problema o una enfermedad. No. Fíjate que eso, bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia. Yo voy a terapia y yo lo veo como un regalo para mí. Es Claro. una hora que a mí me cuesta y que la pago con gusto porque cuando voy pues como dices, a veces no tienes problemas, pero tienes áreas que quieres crecer, que quieres ser mejor, que quieres ver la vida de otra forma, que a lo mejor hay, a veces sí hay algo que te conflictea, pero hay veces que simplemente es como buscar cómo crecer, cómo estar mejor Exacto. y sacar en cierto momento el estrés que a lo mejor tienes en toda la semana y que de otra forma tal vez lo podrías canalizar en conductas agresivas hacia ti mismo, como comer de más, no hacer ejercicio o a lo mejor maltratarte. Y entonces estás Eso. en terapia y la gente siempre que vas a terapia piensa que tienes un problema muy grande o que estás muy mal o que no, ¿cómo no puedes resolver la vida? O sea, ¿para qué vas a la terapia? Y yo que he ido, y se los puedo decir y se los recomiendo, es maravilloso ir a un terapeuta. El acompañamiento que te dan, o sea, te hace ver la vida de otra forma, te sientes más relajado, la gente a veces dramatiza mucho por cosas muy pequeñas y tú dices, ay, pues eso no es tan importante y te enfocas como en otras cosas, disfrutas más, porque yo siento que empiezas a disfrutar un poquito más de la vida y te empiezas a dar cuenta de que tienes mucho incluso que agradecer, ¿no? Muchas ¿Ah? cosas
hermosas y como que las empiezas a ver de forma diferente, resignificas, digámoslo así, Eso, ¿no? resignificas. Resignificas la vida y lo que mucha gente ve como tragedia ya le empieza a ver como oportunidad. Entonces, no necesitas realmente tener, como dices tú, un conflicto muy grande, sino a veces el bienestar emocional, el Ajá. bienestar es importante, pero también el bienestar mental, ¿no? También es importante. Y como tú dices, así como hacemos ejercicio, y vamos y ¿Ah? nos ejercitamos y comemos bien, también tenemos que tener esta cultura, ¿no? De la salud mental, o no sé qué pienses tú, ¿qué opines? Claro, definitivamente. En teoría tendríamos que estar yendo a un check, ¿no? De nuestro cuerpo, nos hacemos exámenes de laboratorio, vamos al médico, todo esté bien. Ah, qué bien, qué padre, ¿no? Pero no cuidamos así ni nuestras emociones ni nuestra salud mental. Esa parte la dejamos allí. Creemos que solamente, pues, porque todo lo demás está bien, va a estar bien eso, ¿no? Fíjate que eso que mencionabas de la salud mental y de no necesitamos tener un problema para ahí, pero el hecho de ir con un terapeuta, eh, alguien que esté calificado para podernos realmente escuchar de una manera activa y que su retroalimentación no sea sesgada por su propia experiencia, sino que sea basada en conocimientos, es muy enriquecedor, ¿sí? No es lo mismo hablar o comentar con alguien que me quiere mucho, con mi mejor amiga, a con alguien que tiene una formación que realmente puede ser enriquecedor. O sea, esa es la gran diferencia. ¿Sí? Sí, como tú lo mencionas, es que para eso hay profesionales en el área de la salud mental, ¿no? A veces vamos y pedimos consejo a la amiga que a lo mejor está peor que uno y que a lo mejor tiene una visión totalmente diferente y sesgada y que nos anda aconsejando cosas que a veces no funcionan para nosotros o no tienen que ver con nosotros. Entonces, cuando no tenemos esta cultura de ir con un profesional que nos va a dar, como bien dices tú, un conocimiento que está comprobado, que en cierto momento ha Ajá. pasado por validaciones y que nos puede generar un bienestar, porque ya está comprobado, ¿no? Pues entonces ahí Claro. nos encontramos en problemas, ¿no? Y a veces las amigas nos aconsejan, pero esos consejos no nos ayudan, lo hacen de muy buena gana, ¿no? Y con muy buena voluntad, obviamente. Pero pues siempre es mejor ir con un especialista, porque como bien lo dices, así como cuando queremos bajar a la mejor con herbal, ay, perdón, con algún producto mágico, y en vez de ir a un nutriólogo, o a lo mejor a veces queremos curarnos con una hierbita y no cambiando Claro. todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación y que está comprobado, como que a la gente nos gustan soluciones fáciles y sencillas a temas que son un poquito más complejos, ¿no? Y que necesitan de investigación y que necesitan de gente que sea especialista, ¿no? Y también, ¿cómo le hacemos nosotros para saber con quién ir? O cómo yo puedo decir, oye, esta persona sí está preparada o no sea una persona que a lo mejor, como le llaman, sea una persona que solamente es charlatán. ¿Cómo le hago yo también para saber a dónde voy o cómo investigo si la persona con la que estoy yendo es una persona que está capacitada para... Claro. Dentro del área médica existen los consejos. Por ejemplo, en el área de la psiquiatría existe el Consejo Mexicano de Psiquiatría que certifica que un psiquiatra tiene el conocimiento adecuado, ¿sí? Entonces hace evaluaciones cada 5 años, ¿sí? Cada 5 años para certificarte y ya vale, ¿no? O tú tienes el conocimiento que se requiere para estar ejerciendo la profesión y te da tu certificado. Yo les recomendaría en el área de la medicina y en este caso de la psiquiatría, buscar especialistas certificados, ¿sí? Así tal cual. Entonces entran a las páginas de los consejos, Consejo Mexicano de Psiquiatría, Consejo Mexicano de Pediatría, y buscar allí su especialista o su médico que esté certificado, ¿sí? Dentro del área de la psicoterapia y de la psicología, eh, pues nada, pues corroborar. Creo que también se está implementando ya la certificación. No sé si sea ya tan común, honestamente, pero creo que sería buscar también terapeutas certificados.
Entonces hay que buscar a los terapeutas certificados, también saber con quién estamos Sí, y poniendo pues también en nuestra salud mental, porque también pasa con otras profesiones, ¿no? Hay gente que se pone un poquito de implantes y le están inyectando aceite y no va y se fija que como tú dices, hay todo un, que hay que buscar su cédula profesional, que hay que ver que realmente sí, esté capacitado, que esté actualizado, que esté, como tú dices, en algún consejo, y luego nos ponemos en manos de charlatanes que no tienen las certificaciones y luego ya traemos problemas. Por eso te preguntaba, ¿cómo le hacemos para saber que si estoy yendo con una persona que está avalada y que obviamente no va a ser alguien que sea charlatán, sino que es alguien que me puede ayudar? Como por ejemplo, ir a un cirujano plástico, pues veíamos muchos casos, el que me acuerdo es de Alejandra Guzmán, ¿no? Que le inyectaron aceite, ¿no? Y a lo mejor no investigaron, no preguntaron en dónde podría ir, ¿no? Entonces, por eso era importante saber con quién ir, con quién acudir. Y bueno, como tú lo dices, si tenemos una mente sana en un cuerpo sano, pues vamos a estar todos tranquilos y al final de cuentas vamos a vivir mejor la vida, ¿no? Que de eso se trata, claro, tratar de disfrutar un poquito más nuestra estancia, ¿no? ¿O cómo ves tú? definitivamente. Y Platícanos. a las personas que están a nuestro alrededor también, ¿no? Es lo que pudiera mejorar un poco nuestra calidad de vida como sociedad, ¿sí? El entorno. Entonces, si yo estoy bien, mi entorno va a estar bien, ¿no? Ojalá fuera así de simple, pero al menos O no. mi entorno sí, al menos mi microentorno sí. A lo mejor Sí, tu si tengo una microentorno. mascota, mi mascota va a estar bien, si tengo Está bien. pareja, ojalá fuera tan simple, pero al menos mi microentorno. Ah, ya estoy hablando con un mito. Pero bueno, entonces es importante ir dándonos cuenta de que la salud mental, hay que hablar este tema porque la gente no lo habla, como que la gente lo ve como, ay, no, una enfermedad mental, qué vergüenza, ay, no, una enfermedad, tenemos un enfermo mental y, ay, no, hasta Claro, los esconden. Eso ha pasado mucho. Pues yo tengo sí, a una mamá que tiene una enfermedad mental y pues dentro de lo que cabe, pues hemos vivido una vida dentro de la normalidad. Y mi papá cuando se dio cuenta, desde que nació mi hermana la más chica, pues lo llevó a atención psiquiátrica en un momento en donde no era tan común. Y vivimos una infancia, digámoslo, agradable, obviamente con las medicaciones, porque se han sido muy cuidadosos, y puede llevar una vida normal. De hecho, en ocasiones mi mamá pregunta, pues está enferma, siempre decimos está enferma, pero no saben ni de qué, porque lleva a veces en lo que cabe una vida normal. Y es importante hablar de estos temas, porque a veces la claro, gente piensa que ya no hay esperanza, que vas a vivir mal. Y hay muchas personas que tienen a sus enfermos mentales y que no saben a dónde acudir, no saben a dónde ir, no saben qué hacer. Y a lo mejor esta información no la tienen a la mano. Y ahorita tú que nos estás diciendo y que nos estás hablando de esta temática tan importante, pues muchos pueden prevenir, ¿no? Algunas situaciones que se puedan dar. Entonces, pues como estos mitos que vamos viendo, nos estamos dando cuenta que los enfermos mentales son, primero, no tienen que ser discriminados, tampoco tienen que ser juzgados, porque es una enfermedad como cualquier otra, así como idéntica, bien me lo no hay dijiste. diferencia. Entonces, ¿y por qué será que la sociedad tiene esta idea desde tu punto de vista? El desconocimiento, el desconocimiento y cómo a la enfermedad mental se le ha asociado con conductas disruptivas, ¿no? Esa creencia de que, hablando de enfermedad mental, violencia, ¿sí? Cuando escuchamos algún caso en las noticias de personas que cometen crímenes muy terribles, ¿no? Así como aparatosos, la gente dice estaba loco, ¿no? Pues no, 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 no. Las personas con enfermedad mental no son violentas, ¿sí? No se trata de eso, ¿sí? En términos de que utilizan como sinónimo locura y enfermedad mental, ¿sí? Entonces no va por allí. Se les aísla porque consideran que son personas
incapaces de vivir en sociedad y de regirse por las normas sociales a las que corresponde determinado grupo, ¿no? Entonces tampoco va por allí. Sí es muy importante en ese sentido la integración, ¿sí? La integración cada vez más para poder lograr una sociedad incluyente, ¿sí? Todo el mundo se preocupa por las rampas, por los semáforos auditivos, ¿sí? Pero nadie se preocupa por ser inclusivo con las demás condiciones de salud, ¿sí? Sí, la inclusión. Somos excluyendo a este grupo. Y ni hablar cuando alguien menciona que estuvo hospitalizado, ¿verdad? Es como en un hospital de salud mental, es como si fuera como ya, el fin de la vida, ¿no? Y pues no, no es así, es un hospital como cualquier otro, que se requiere atención médica por un grupo de médicos, enfermeras y punto, ¿sí? Si empezamos a ver la enfermedad mental como esto, pues muchísimas más personas se atreverían a pedir atención y a pedir ayuda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros a veces lo vemos como algo malo, feo, el ir a un terapeuta o a un psicólogo o ir a un psiquiatra, estamos generando, inconscientemente, pues sin quererlo, estamos generando que otras personas sientan vergüenza o sientan miedo tal vez de ir, ¿no? A tomar una atención o de hablar del tema, ¿no? El hablar de la enfermedad es importante. Fíjate, hace algún tiempo me tocó ver en un programa que me gusta mucho a una señora que fue o que es activista de la enfermedad específica de la esquizofrenia. Su hijo era esquizofrénico y pues a veces era mal visto por la comunidad y lo que ella hizo fue en su edificio pegar qué era la esquizofrenia y cuáles eran los síntomas. Y entonces empezó a tapizar todo lo que era su edificio en la Ciudad de México. Y se dice, bueno, decían que mucha gente empezó a hablar del tema y se empezaron a dar cuenta que había más personas y creó una asociación que justamente trabaja con personas con esquizofrenia y a través del arte. Entonces se me hizo súper interesante porque dije, ¿cómo la divulgación del conocimiento genera que las personas también puedan darse cuenta de la situación y verla como tú decías, como cualquier otra enfermedad, sin estigmas, sin estos prejuicios que podemos tener, ¿no? Y pues bueno, la salud mental es algo importante, es algo que nos ayuda a estar en equilibrio, ¿no? Con nosotros mismos. ¿Sí? Y poder funcionar, ser productivos, explotar nuestras habilidades y disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo. Es muy importante dentro de los mitos de la exclusión, de la esquizofrenia, pues existen muchísimas enfermedades, ¿no? Que también están siendo estigmatizadas y catalogadas como si fueran problemas de carácter, ¿no? Ya hablábamos de la depresión, que se considera como debilidad, de las personas o de los niños que tienen diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, piensan que son niños groseros nada más, o que es falta de ser estricto con los papás. Y no, realmente ahí son síntomas que se han encontrado en niños con cierto grado de inmadurez en el desarrollo cerebral. No se considera una enfermedad por sí misma, porque son niños normales, totalmente normales. Y no es que falte autoridad, no es que haya problemas de educación, ¿sí? Realmente es una condición que se debe de atender, ¿sí? Que son muchos de los nuevos mitos, ¿sí? Otros mitos es que las personas jamás se van a recuperar de una enfermedad mental. Estaríamos hablando de qué tipo de enfermedad mental, qué tratamiento y en qué condiciones, ¿verdad? O sea, cada caso sería como muy particular, ¿sí? Muy Oye, ahorita que estás hablando de los niños, es un tema súper interesante e importante, porque muchos niños pueden tener algún problema y como tú lo decías, las mamás empiezan a utilizar o los papás empiezan a utilizar la fuerza. Ay, este niño se porta mal, ay, este niño es muy rebelde y los golpean, los excluyen, a veces los quieren expulsar de las escuelas sin sí. darse cuenta que puede haber una solución o a veces las mamás, como tú decías, sienten una culpa. ¿Qué hice yo?
para que este niño naciera así. Algo debí haber hecho mal, no me alimenté bien, no tomé ácido fólico, no hice algo, ¿no? Y entonces las mamás viven con la eterna culpa de por qué el niño es así. O a lo mejor te dice la gente, es que tú no le has puesto autoridad, Y es que niñez. tú eres muy descuidada. Cuando a lo mejor hay un trasfondo, ¿no? Que tiene que ver con esta parte que es importante. Y el niño se la pasa sufriendo, se la pasa padeciendo, se siente rechazado, excluido, marginado, y esto lleva a muchas otras consecuencias, ¿no? La mala atención que se da hasta el grado de decir, con este niño ya no se puede. Este niño ya no tiene solución. Cuando a lo mejor es falta de información. Por eso me Claro. parece interesante. Sí, sí, sí. Los niños, al igual que los adultos, pueden padecer alguna enfermedad mental, la pueden vivir, ¿no? Los niños se deprimen, los niños sufren ansiedad, los niños pueden desarrollar esquizofrenia, los niños, bueno, un tema controversial, hay psiquiatras, corrientes de psiquiatra que dicen que los niños no desarrollan trastorno bipolar y otros que sí, ¿sí? Está el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? El espectro autista, entre otros. Entonces, realmente los niños también pueden tener alguna condición médica en el ámbito de la salud mental. Entonces, sí es muy importante estar atentos como papás a los cambios. Si habitualmente es un niño cooperador, tranquilo, que duerme bien, que juega, que se ríe, que come, que ya controla esfínteres y de pronto empieza a haber cambios de irritabilidad, ya no quiere ir a la escuela, insomnio, ausencia de apetito, ¿sí? Pues sería un foco rojo, ¿no? Ver qué está sucediendo, por qué un niño no quiere jugar, o por qué un niño constantemente llora, por qué un niño empezó a morderse las uñas y a volverse a hacer pipí en la ropa, ¿sí? Evitar ser punitivos, evitar castigarlos cuando esto suceda. ¿Sí? Generalmente pues, a nadie nos gusta ser castigados, a nadie nos gusta ser regañados. Entonces, un niño no es que busque portarse de estas maneras o tener estas conductas. Algo está haciendo que se comporte así y es importante identificarlo. ¿Sí? Es muy importante saber que los niños tienen muy buena respuesta y muy buen pronóstico. ¿Sí? Entonces, si se identifica y se trata de manera temprana, su respuesta es muy favorable y rápida, tienden a responder muy rápidamente los niños. ¿Sí? Y recordar que al ser una enfermedad multifactorial, pues nos corresponde como adultos la parte social y la parte de comunidad. ¿Sí? Tener una familia pequeña, integrada, tolerante, promover el apego seguro, pues son factores protectores. ¿Sí? ¿A qué te refieres con el apego seguro? ¿Les podrías explicar? Yo sí lo entiendo, pero a lo mejor muchos de nosotros no entendemos qué es el apego seguro. Ok, yo puedo confiar en que mi cuidador va a estar allí cuando yo lo necesito. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, un bebé llora, 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 llora y llora y nadie le hizo caso, nadie le hace caso. Entonces, pues dejo de llorar, al fin que no van a venir, ¿no? O lloro y a veces vienes, a veces no, a veces sí, a veces no. Entonces es inconstante, ¿no? Entonces vive en un estado constante de ansiedad, a diferencia de crear niños o criar niños que sepan que su cuidador siempre va a estar allí. ¿Por qué digo cuidador? Porque no necesariamente es el papá o la mamá, ¿sí? El cuidador, el que esté a cargo en ese momento. Entonces es importante el apego seguro, saber que está allí, que mis necesidades están siendo resueltas cuando yo así lo requiero, ¿sí? En ese instante y en ese momento. Esto de dejar de llorar a los niños o de no tenerlos cargados, los bebés está fuera de lugar, ¿no? No tenemos por qué dejar llorar a un bebé, nunca. O embrasilarlos. Dicen mucho, ay, no lo cargues tanto porque lo vas a embrasilar o algo así, no sé cómo se pronuncia. Así. Pero yo digo, ¿cómo que no? Pues si el niño te está pidiendo los brazos es porque les vas a dar protección, el niño se va a sentir seguro, va a sentir que sus necesidades están satisfechas. Obviamente, pues se va a sentir mejor.
va a estar mejor también, y eso tiene que ver también con la salud mental. Y a veces como Claro. mito dicen, no, déjalo que llore porque es un rebelde, ¿no? Déjalo. Y cuando es un bebé y nos necesita a nosotros como adultos para que estemos ahí presentes, ¿no? Y a veces eso genera lo que tú decías, apegos inseguros, o también genera pues que haya ansiedad, ¿no? Y luego nos preguntamos por qué. Ajá. ¿Por qué no puedo confiar, no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué soy tan desconfiado? Ajá. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Y recordar que los bebés, pues no saben hablar, ¿no? No saben hablar, lo único que saben hacer es llorar, reírse y comer y dormir. Entonces son las formas de transmitir, ¿sí? De comunicarse. Aún los niños pequeños que ya saben hablar, no saben expresar o transmitir todo lo que quisieran. Entonces también tenemos que ser pacientes con eso, entenderlos y estar allí, ser constantes, 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 constantes. ¿Sí? Que son factores protectores para desarrollar enfermedades mentales. Crecer en un entorno social seguro, evitar la violencia en lo más que se pueda, una condición difícil de promover en estos momentos de nuestra vida en nuestra ciudad, un entorno seguro, vivir como tranquilos. Entonces, es algo muy complicado, ¿no? Muy complicado, pero que tenemos que buscar dentro de nuestro pequeñito entorno, ¿no? O sea, buscar una familia Efectivamente. que no sea Como tú violenta. lo mencionas, es importante. Y cómo pequeñas cositas pueden ayudarte como a este bebé a que tengas una vida mejor, como tú lo decías, ¿no? El apego seguro, entornos seguros. Pues bueno, te voy a leer algunos comentarios porque ya tenemos que cerrar. Ajá. Berenice Pérez nos menciona, importantísimo tema, sobre todo en tiempos de confinamiento. Arturo Rocha dice, me encanta este tema, me sirve mucho escucharlas, gracias. Xochitl Ochoa Verduga dice, gracias por estos espacios que nos regalan cada jueves. Opino que deberían ser diálogos todos los días, son muy buenos temas, los temas que exponen. Le vamos a decir a la Rocío que lo haga. Mira, nos dice Pantuy Robles, ¿algún ansiolítico natural y antidepresivo? Abdiel Méndez nos pregunta, ¿podrías definir o dar un ejemplo de una enfermedad mental? Claudia Robles nos dice, excelente y necesario este tema. Felicidades y a continuar presentando estos temas de actualidad. Rodríguez Rodríguez nos dice, excelente expositora y temas. Gracias por compartirnos de su valioso conocimiento en estos tiempos tan difíciles. Pues ahí están las dos preguntas que, si no las puedes contestar rápidamente, podrían definir o dar un ejemplo de una enfermedad mental o algún ansiolítico natural y antidepresivo, que ya sé que más o menos nos vas a contestar. Mira, dentro de las plantas que sí llegan a tener algún efecto, es la valeriana, la pasiflora, la tila, y realmente pueden tener un efecto, ¿no? Pueden tener un efecto que es complicado con estos tés, con estas plantas. Pues sí tienen un efecto, pero pues en qué cantidad, ¿no? No lo sé, honestamente. No sé qué cantidad de hojitas de pasiflora se tendría que usar para tener un efecto. Entonces no sabemos, al no tener ahorita, al menos yo, cantidades, formas de preparación, ¿cómo se indicaría? De que tienen efecto, definitivamente. ¿Sí? Así se cuidaban nuestros antepasados y se ha visto que sí tienen cierto grado de efecto. Es lo complicado, la medición, ¿sí? La medición. ¿Cuánto o cuántos miligramos de esta planta me va a dar este efecto que busco? ¿Solamente ansiolítico o me va a ocasionar sueño? ¿Y cuáles son las interacciones que pudiera tener con otros elementos, ¿no? Ya sean fármacos o con otras plantas. ¿Sí? Esto es lo que puedo responder. Realmente no conozco mucho pues sería de herbolaria. Ok. Entonces, bueno, ya está a punto de terminar el tiempo, nos queda un minuto. Quedó una pregunta al aire, pero no sé si la puedas contestar por vía Face, que les puedas dar como
pues nos puedas retroalimentar todas las preguntas que se encuentran. No sé si nos quieras dar alguna red social o algún teléfono en el cual se puedan comunicar contigo. Ok. Por si alguien... Ahorita no tengo una red, estoy como Medipsique, Verónica Loera Neave, así, nada más. Sí, un teléfono, Ok. sí, sería el 33 36 09 18 97. 3609-1897 para Ajá, quien quiera alguna consulta. Pues así. muchísimas gracias, Vero. Fue una plática interesante, pero se nos acaba el tiempo y pues te agradecemos mucho el estar con nosotros, el regalarnos de tu tiempo para que toda la gente conozca de este tema. Y pues a ustedes como públicos, en ausencia de la licenciada Rocío Aguilar, que se incorporará próximamente para que la esperen y puedan seguir aprendiendo tanto de estos temas, pues bueno, nos despedimos con una frase importantísima. El cuerpo sano es producto de la mente sana. Excelente jueves, los esperamos el próximo jueves con la licenciada Rocío Aguilar en Diálogos con Rocío. Compartan este contenido con la gente que crean que lo necesita, comenten y pues bueno, nos vemos en la siguiente, en el siguiente programa, emisión. Hasta luego, bye, Luego, adiós. bye.